saludos, ¿cómo están todos? En el aire y en su televisor hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean mis primeras palabras para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia de siempre. Iremos al cambio comercial para retornar con nuestro primer invitado de hoy, que lo será el ingeniero Ramón Pérez Martínez, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Volvemos. Vuelta, amigos, como ya dijimos, con Ramón Pérez Martínez. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien y feliz de estar dando opiniones en la capital entre dos higüeyanos. Fue verdad, soy higüeyano. No pensamos que íbamos a hacer esto cuando nacimos, ¿verdad? No, hace mucho no pensamos. Venía aquí a la capital a decirle lo que hay que hacer a la gente. Pero el mundo es así, da mucha vuelta. Bueno, celebrando su retorno a la vida pública, porque usted se retiró por un tiempo. Creo que fue a menguar que lo Bueno, no, soy honesto. Yo no me he reincorporado a la vida pública. Yo creo que agoté la cuota que la vida me dio, que yo mismo pude granjearme. Yo entiendo que agoté un lapso bastante largo desde la muerte de Trujillo hasta los últimos 10 años, 7 u 8 años, en el que ya no me sentí representado en la organización a la que he pertenecido, a la que pertenezco y habré de pertenecer hasta que muera, que es el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, por un lado, los problemas propios de la edad, por otro lado, las diferencias, el no sentirse uno a gusto, no hablo de gusto, no sentirse uno representado con las cosas que suceden en la organización a la que pertenece. Y el hecho cierto de que todos los hombres nacemos, eventualmente crecemos, nos reproducimos como las otras especies y finalmente pasamos a otros niveles existenciales. Sí. Entonces, uno tiene que reconocer que cuando su tiempo ha llegado. Sí, pero un político veterano como usted no se puede prescindir así, tan fácil. De manera que nos sentimos a gusto con que usted haya regresado para recabar su opinión. Gracias. Cuando pienso en usted, ingeniero, siempre yo pienso también no solo como político, sino como constructor, como ingeniero constructor que ha sido, porque hay que decirle a las nuevas generaciones que cuando se escriba la historia de la urbanización o de la construcción, de desarrollo de Santo Domingo, usted aparecerá como uno de los pioneros urbanísticos, porque hablar de lo que usted hizo ahí en Villajuana, ese fue un proyecto que si lo medimos en el tiempo es como el metro de ahora, y quizá con una dimensión social más extraordinaria, porque hubo que negociar con todo un barrio, que luego pasó a ser propietario o a vivir en esos multifamiliares que se construyeron a lo largo de ese eje que se construyó ahí, unir la avenida John F. Kennedy con la 17. Unir el este y el oeste de la ciudad. Y el oeste, y reducir el tiempo de tú por colocarte de la Kennedy a la San Vicente de Paúl a una tercera parte de lo que era, y unir ese eje.
eso tiene una dimensión extraordinaria para ese tiempo, incluso para ahora. Entonces, por eso yo no solo pienso en usted como político, sino como gran urbanista, pionero en el desarrollo urbanístico de la capital. Muchas gracias. Yo lo recibo como expresión de la generosidad de los hombres de nuestra tierra. Usted es fruto de una tierra generosa que premia a los hombres de trabajo. Un guerrero de la dulce y bendita tierra higüeyana. Está casi obligado a ser tan generoso como fueron los antepasados nuestros. Pero eso fue el fruto de muchas personas, para empezar del doctor Balaguer, que tuvo fue él quien tomó la decisión, porque yo no estaba pensando en ninguna de esas cosas, ni tenía interés. De hecho, yo era jefe de una multinacional aquí en la República Dominicana, y en ese momento era jefe de la autopista Duarte y del puerto de Jaina, de la reconstrucción de esas obras por la empresa que yo llevaba, aparte de proyectos en otros lados. O sea que yo no tenía ningún interés. Y en cuanto a la inspiración de meterle el pecho a aquella papa caliente, para decirlo en lenguaje vulgar, hay que reconocer a Rafael Tomás Hernández, que fue la persona que le dijo al doctor Balaguer que debía ser yo quien hiciera eso, porque yo había tenido una mano muy fuerte en la construcción de la autopista Duarte, donde los terrenos estaban invadidos por personas de uniforme y sin uniforme. Sí, sí. Y para construir esa autopista fue necesario poner el interés público por encima de las mañoserías de lo que se estaban cogiendo tierra del Estado, como ha seguido haciendo, desgraciadamente. Sí. Bueno, entonces, y en lo específico de concebir esa idea de unir Santo Domingo, lo que era Santo Domingo Oriental, el este y el oeste, que ha sido tan importante porque ha sido un catalizador del desarrollo de ambas partes. Yo tengo que siempre darle crédito a un ingeniero joven, recién graduado, que yo creo que ni siquiera estaba colegiado, el ingeniero Tony Álvarez Efres, que era del equipo de trabajo de las Harris, que trabajaba conmigo, y fue él quien atrevidamente, digo que atrevidamente porque él era un imberbe, él era un jovenzuelo en la profesión, y ahí estábamos los llamados, ¿verdad?, señores de la época. Sí. Y él tomó un lápiz y dijo, pero ¿y por qué no hacemos esto? Y dibujó un integral, el símbolo de un integral. Y entonces todo el mundo vio luz. Eso le corresponde a Tony Álvarez. Claro, ya luego hubo muchas otras cosas. Ahí participaron 150 ingenieros y más de 15,000 trabajadores, 4 o 5,000 maestros de construcción y una cantidad enorme de personas, de manera que yo fui, como alguna vez dijo el presidente Balaguer, un simple instrumento del destino. Cuando se habla del doctor Balaguer, sin embargo, los apologistas del doctor Balaguer van, cuando suelen defenderlo, nunca tocan ese aspecto, o muy pocas veces, esa condición, esa pasión por la urbanística que tenía, que eso era cierto. Cuando aquí se hable, porque oye bien, en ese estadio de tan poco desarrollo que tenía el país en ese tiempo, él construyó el botánico, el zoológico, el Palacio de los Deportes, la Plaza de la Salud, el Parque del Este, y las grandes avenidas de la ciudad. Sí, de la cultura, la Plaza de la Cultura. Y las presas. Sí, pero lo que yo te quiero decir bueno, aquí en la ciudad, esa parte y el faro que conforman el casco urbano, la parte urbanística, que sin eso no fuera la ciudad que somos hoy. Esa ciudad de Santo Domingo no fuera ni sombra de lo que es hoy. Y el mirador. Guerrero, lo que yo creo, y eso es lo que le puede quizás, lo que uno puede dejarle a las generaciones
que vienen subiendo. Los grandes hombres son medidos en el tiempo. Mientras mayor es la dimensión de un hombre, mayor es el tiempo para que se decante el proceso histórico en el que se decante el proceso histórico en el que le tocó vivir. O sea, nosotros tenemos hoy una dimensión del doctor Balaguer que habrá de crecer con el tiempo, porque fue un servidor público honrado, apasionado de su época. A nadie se le va a ocurrir dentro de 100 años juzgar al doctor Balaguer ni en función de los parámetros de esos 100 años, ni en función de los parámetros del 2017. Como a nadie se le ocurre hoy juzgar a Espaillat en función de lo que del proceso de solicitud de retiro de la inmunidad de Pacheco. No. O sea, son otras cosas. Los hombres existen en el tiempo y en el espacio, y por supuesto el doctor Balaguer agotó una vida tan larga de ser un joven pronunciando discursos contra la intervención americana hasta convertirse en el presidente de la posguerra. Oiga, a un hombre que le tocó una situación terrible en medio de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Entonces, ese hombre que luego tiene la preciosa oportunidad de volver al poder en un periodo de rectificación de la nación, y vuelve al poder sin las presiones, sin los índices, sin los niveles de violencia, puede exhibir otros perfiles. Yo creo que la historia fue muy generosa también, la vida fue muy generosa con el doctor Balaguer, pero él no va a ser juzgado por nosotros, aunque lo pretendamos, como no va a ser juzgado Leonel Fernández, ni Peña Gómez, ni Danilo Medina. Todos esos juicios apasionados que uno escucha son fruto de la intolerancia, de las pretensiones. Hay que dejar que los procesos decanten, porque los jefes de Estado no encuentran, eso no es un paseo por los jardines del Vaticano, no es cortando, no es recogiendo pétalos. Hay que saber las terribles y muy difíciles decisiones que tiene que tomar un jefe de Estado, y mucho más en estas naciones donde hay tantos problemas que trascienden incluso. Y el doctor tenía tan claro eso que usted está diciendo, que fíjese, logró que el Senado de la República lo declarara padre de la democracia. De aquí a 200 años, cuando los historiadores estén buscando referencias, no van a ver que hubo una cuanta persecución en la calle, sino que el Senado de la República lo declaró padre de la patria. Padre de la democracia. De tal manera que él fue tan sabio y creía tanto en eso, que se hizo nombrar padre de la democracia por el Senado de la República. Yo no creo eso. Balaguer era un hombre sumamente tímido. Ajá. Mire, alguna vez le dijo a alguien, a pocos metros de aquí, a muy pocos metros de aquí, ahí, cuando se hizo la primera entrega. ¿Usted cree que él no estuvo eso? No. Bueno, yo no sé, no, pero lo que quiero decir... Los seguidores. No, oiga, yo no creo. El doctor Balaguer era un hombre muy tímido, y lo saben todos los que trabajamos a su alrededor. Balaguer era un hombre que se sonrojaba con esos discursos. Ahora, él era un político y él hacía lo que le convenía, él no hacía lo que sus pruritos pautaban. Le cuento esto, mire, muy cerca de aquí, de Radio y Televisión Dominicana, ahora que usted está hablando de esas cosas, hicimos la primera entrega del primer grupo de apartamentos de aquí del Quinto Centenario. Sí. Y ese fue un día muy tenso ahí hacia lo interno, porque pasaron muchas cosas que no vienen al caso. Un joven de un club cultural de aquí conversó con él y le hizo algunas solicitudes y le dijo al doctor Balaguer
que al 5º centenario deberían ponerle Joaquín Balaguer. Y yo recuerdo, yo que estaba a su lado, él estaba entre el secretario de Educación, que era Pedritín... Alagón. No, señor, no. Pedro Domínguez, creo, uno que era sí. Un directivo de Ucamaima. Ajá. Le decían Pedritín. Bueno, secretario de Educación de entonces, y yo, y el doctor Balaguer, lleno de vergüenza, bajó el rostro. Lleno de vergüenza. A propósito de eso me comentó uno de los reformistas de antaño, de los que ya no están entre nosotros, que no recuerdo ahora su nombre, me dijo, Balaguer Balaguer tenía una resistencia muy grande a que se mencionara su nombre, porque él vivía avergonzado de las loas que se le proferían a Trujillo. Entonces, yo no creo que Balaguer fuera un hombre así. Yo creo que Balaguer actuó siempre en función de lo que él entendió, que era encontrar el equilibrio entre las obligaciones de un hombre de Estado, que tiene que hacer cosas que no son agradables, las obligaciones de un hombre de Estado, y las conveniencias políticas, porque si un hombre al frente del Estado realiza cosas maravillosas y no se mantiene, como alguna vez se le enseñó Juan Bosch en una polémica con Láutico García hace ya más de 60 años, cuando comenzaron estos programas, sí. En una polémica con Láutico García, Juan Bosch refirió que un jefe de Estado debía saber mantenerse en el poder, y por eso justificó una alabanza de él a Stalin, por ejemplo, o a Lenin, no recuerdo bien. Un jefe de Estado tiene que sortear las cosas y encontrar el equilibrio entre lo que es posible. Por eso se ha dicho tantas veces que la política es el arte de lo posible, y las obligaciones que la historia le demanda para cumplir con ese privilegio extraordinario de servir a una nación desde el más alto nivel. Yo tengo un respeto inmenso por los hombres que asumen ese tipo de responsabilidades, porque al margen de las falencias que puedan evidenciarse, al margen de las diferencias que se puedan tener, un hombre que pone sobre sus espaldas los problemas de toda una nación, es un hombre que merece consideración y respeto. Y si no cumple con esos deberes, entonces es una lástima que haya tenido, que la nación se haya gastado la oportunidad en una persona que no esté a la altura de las circunstancias. Ingeniero, vamos al asunto del Partido Reformista. Ya yo vengo conociendo su posición acerca del Partido Reformista. La propuesta suya es la necesidad de una especie de relanzamiento del Partido Reformista. Obviamente. Entonces la pregunta mía es, si este partido, la discordia, las contradicciones, las divisiones han sido su norma de tanto tiempo, ¿tiene usted fe realmente de que eso pueda producirse? Mire, no lo digo con agrado, Guerrero, lo digo con pena. No es el Partido Reformista quien exhibe una situación calamitosa en este momento. El sistema de partido. Mire, el partido que creó Juan Bosch originalmente, el PRD, está irreversiblemente dividido. Un grupo, yo diría que más tradicional, pactó con el presidente Danilo Medina y con el PLD. Y el otro grupo, el que prefirió el camino independiente, constituyó el PRM, integrando liderazgos de una gran significación en términos de la aceptación popular, y crearon una opción tan valedera que se puede decir que empataron las elecciones con el oficialismo en las elecciones pasadas, porque ellos quedaron ahí.
Y no solamente quedaron ahí, sino que es más que evidente que ese partido se ha enseñoreado en la oposición y ha jugado un papel realmente extraordinario, con sus tonalidades, con sus... se constituyó en la oposición mayoritaria, oposición. en el partido mayoritario de la oposición. Pero ese grupo tan lozano, que es capaz de promover unas movilizaciones bastante significativas en la vida de la nación, es un grupo irreversiblemente dividido, bueno, no irreversible, obviamente dividido. Tan dividido que en cualquiera de estos programas de panel, donde hay dos del PRM, se puede advertir que hasta en los temas más sensibles, los más álgidos, como en estos días lo de los apresamientos por actos de soborno, ¿verdad? Usted puede ver que tocan a uno, gritan los otros, y así sucesivamente. Entonces, no lo digo con agrado. El partido de gobierno, que es la organización, valga la redundancia, más organizada que ha tenido el sistema de partidos de la República, porque fue un partido creado originalmente como un partido de cuadros, en círculos de estudios, bajo la égida, bajo la dirección de un hombre con una personalidad muy recia. Juan Bosch era un hombre muy recio personalmente, con unas convicciones muy fuertes. Y él formó su gente, un hombre que se paraba y decía, ¿verdad? Lo saben ustedes mejor que yo. Me voy de este partido. Si veía algo que chocaba con las pirámides de su entendimiento de la vida cívica. Ese partido que hasta hace poco tiempo uno no podía encontrar una astilla en ese cuerpo monolítico, esa organización obviamente está dividida, herida, y es muy, muy inverosímil que participen juntos en la próxima contienda. Nosotros también. Yo, mire, hacia lo interno de mi partido he postulado que nosotros con responsabilidad reconozcamos que la administración de esa organización, la dirección de esa organización que ha encabezado mi amigo, compatriota y respetado compueblano Federico Antún, no ha logrado crear las expectativas, no ha logrado empinarse sobre las tareas que heredó a la hora de la salida del poder del doctor Balaguer, al extremo de que el ingeniero Antún actualmente, tan solo un sondeo nacional de uno o dos sondeos nacionales, de unos 8 que se han hecho, uno o dos sondeos nacionales y ninguno internacional le atribuye a él más del 2% de los votantes, de los nuevos votantes entre 18 y 35 años. Bajo la administración de ese ilustre compatriota y querido compatriota mío, colega, macorizanos igual, él nació a 100 metros de donde yo viví en San Pedro de Macorís, o 200. ¿Se criaron juntos ustedes? No exactamente, pero no nos criamos juntos, pero... Él era blanquito. No, pero eso no tiene que ver, o sea, por cualquier razón, ellos eran extranjeros. Era extranjero. Ellos eran extranjeros. Sí. Pero lo que quiero decir, yo crecí escuchando el nombre de esa familia respetablemente. Sí. Entonces no hay nada personal. Lo que quiero decir es, durante la gestión de Quique, se marcharon del Partido Reformista Jacinto Peinado y su gente, que fue vicepresidente de la República, senador del distrito. Carlos Morales Troncoso, que fue 2 veces vicepresidente de la República y líder empresarial del mayor rango, ¿verdad? Porque fue el jefe de la principal empresa norteamericana del país, que había sido
hijo de un vicepresidente de la República, igual que Jacinto Peinado. Pero también se marcharon Amable Ariztí Castro, que es el líder más consistente de la región este que ha tenido el sistema electoral dominicano. Gústele a quien no le guste, ese es el hombre que ha tenido mayor aceptación, que ha captado el electorado con mayor pasión en la región este del país. Ingeniero, vamos a un cambio comercial para luego retornar con el tema. Volvemos luego de la pausa. Amigos, conversando con el ingeniero Ramón Pérez Martínez, analizaba el ingeniero la situación del Partido Reformista. Continúa, ingeniero. No, lo que quiero decir es que hemos perdido una cuantía de recursos humanos tan significativa que se puede decir que de nosotros se han nutrido los otros partidos al mayor nivel, porque el senador actual del PLD de Samaná ingresó al Partido Reformista junto conmigo. Fue fiscal del distrito de las administraciones del doctor Balaguer. Y yo estoy seguro que es balaguerista. Adriano Sánchez Roa fue una figura clave de las administraciones del doctor Balaguer y un enlace por excelencia para la consolidación del Frente Patriótico. Cosa que la historia pondrá en su sitio, ¿verdad? En su momento. Y si sigues así, tú dices, bueno, ¿y el senador de Sánchez Ramírez, de qué partido era? Y Eduardo Estrella, tal vez la luminaria más apetecida del periodo post-balaguerista, después que desaparecieron los grandes líderes. Eduardo Estrella fue tal vez la luminaria más atractiva para los partidos, era como el rookie de la nueva generación. Lo perdimos. Sí. Bueno, entonces se podría decir, bueno, la gente entra y sale de los partidos, de acuerdo, pero acontece que nosotros no hemos crecido en ningún plano. Mira, nosotros no tenemos hoy presencia en los gremios. Antes teníamos una presencia sólida, por lo menos en algunos gremios, en la ADP, o dentro de los maestros, dentro de los médicos, dentro de los ingenieros. Nosotros no tenemos nada de eso, en ningún sindicato. Nosotros no tenemos presencia en ninguna actividad importante de la vida nacional. El partido en cada elección decrece. Lo único es que aparecen unos mañosos que siempre andan detrás de unos carguitos ahí, mañosos, valiéndose de malas mañas para parasitar en el Estado, vergonzosamente. Entonces esos vienen a la televisión a hablar muchísimas pendejadas, para decirlo como lo siento, y me excuso porque no me gusta utilizar palabras, ¿verdad? Vienen a la televisión a decir, no, que ganamos tantos municipios, que distritos municipales. En fin, poco a poco nos fuimos convirtiendo en un partido de parásitos. Eso debe terminar, pero no por el Partido Reformista, sino porque la nación, lo que la nación tiene que hacer en estas circunstancias es fortalecer las raíces, las anclas del liderato político con las masas. Este es un país que se nos está yendo de las manos. Nos está ganando la guerra la delincuencia, nos está ganando la guerra la droga, nos está ganando la guerra la corrupción, nos está ganando la guerra la alienante invasión haitiana. Entonces, este país tiene que encontrar unos niveles de unidad y crear un gran frente en la nación, un gran frente como se ha hecho en otras circunstancias. Tal vez incluso hasta un gobierno de unidad nacional con un programa que enfrente radicalmente la invasión extranjera, que enfrente radicalmente las drogas que se han apoderado de los barrios. Cuando uno entra a un barrio
de la capital, uno ve que el ejército ahora no son los que visten de amarillo. Las Fuerzas Armadas ahora no son los que visten de amarillo, son los tigres que andan en pasola y a cualquiera le dan un tiro. Y armado todo. Sí, o sea, usted vio un entierro en Salcedo, Sí. Tierra digna de mujeres y hombres heroicos. 4 muertos. No, y un tiroteo de 20 tigres sacando armas y disparando, 20 tigres disparando ahí en presencia de todo el mundo. Entonces, lo que la nación necesita es una gran unidad para lograr un nuevo pacto, una credibilidad, un mayor nivel de credibilidad de su país político, para que no tengamos que llorar como mujeres lo que hoy están llorando en Venezuela, para que el país no tenga que bajar la cabeza, muchos dominicanos no tengan que bajar la cabeza, que por falta de valor, por no atreverse a renovar las fuerzas políticas y a llevar y encontrar nuevos niveles de unidad, por no encontrar el camino de tener políticas nacionales apoyadas por los mejores hombres y mujeres de la nación, dejamos que este país cayera en manos de la locura, del desenfreno, de la turbamulta, ¿verdad? Que volvamos a los días de los 60, en el que fuerte era quien podía movilizar a un grupo de gente e imponer lo que le diera la gana. Pero bueno, usted, así como el llamado Consejo Presidencial, porque por aquí han venido varios dirigentes del Consejo Presidencial y ambos plantean que lo inmediato, la tarea inmediata es la salida o la sustitución o la superación del actual presidente. Yo creo que sí, tiene que darle paso a una nueva generación, dentro de lo que ni remotamente debemos estar todos los viejos. Porque los viejos pueden estar sentados en un banco, como en todas las sociedades, para que cuando hay un problema vayan y le pregunten qué se podría eventualmente hacer. Son las nuevas generaciones de dirigentes del partido, son las nuevas generaciones de dominicanos de todos los partidos, y nosotros ayudarlos a ellos a llegar a un gran acuerdo, un programa, un pacto de 5 o 6 puntos que implique que nos pongamos de acuerdo, digamos, los haitianos que están en este país, los que sean útiles, los que sean convenientes al proyecto nacional, los que estén aquí trabajando, los trataremos con respeto y agradecimiento por sumar sus esfuerzos a los esfuerzos nuestros por construir una patria justa para todos. Los que están vendiendo pendejadas en las calles, vagueando, robando, neciando en los barrios, vendiendo drogas, asaltando, eso van para afuera. Si les gusta a los yanquis, bien, y si no les gusta, también. Si le gusta a la que se yo quede de derechos humanos, bien, y si no, también. Yo creo que el país puede llegar a un gran pacto, y yo les ruego a los dominicanos que demanden un gran pacto de todas las fuerzas políticas para enfrentar el problema haitiano. Me refiero a que siempre con respeto y consideración a las autoridades de turno que tienen sus responsabilidades constitucionales y que deben encabezarlo. Yo le pido al gobierno, a mi ex compañero de trabajo, Danilo Medina, ¿verdad?, que convoque a las fuerzas políticas de la nación en procura de un pacto, en la búsqueda de que se forme un gran frente nacional que dé apoyo a una política de nación, una política de Estado, apoyado por la nación, orientada a sacar sin ningún miramiento a todas las personas, ese grupo de delincuentes, o sea, los delincuentes que hay aquí, tengan un carnecito o no, eso no importa, afuera. A los hombres de trabajo de esa nación, trátese de hombres humildes que estén en la agricultura, trabajadores en la construcción, intelectuales, haitianos que estén estudiando acá, u hombres de bien que hayan emigrado, de buena voluntad,
respeto y consideración. Y a los que nos ayuden a echar este país para adelante, darle la mano agradecida. Y a los otros, duélale a quien le duela, para afuera. Para afuera. Bueno, ya tenemos el aspecto legislativo, o sea, tenemos una ley que no teníamos antes. Pero eso no va a ser suficiente. No, no es suficiente. Es necesario un pacto político nacional, para que no aparezca uno por ahí cuando agarren y llenen un camión de gente o de que no le dieron aire acondicionado, que tenían que darle batida batida de allí donde Payán o donde Pepín. No. Van para afuera, ¿entiendes? Van para afuera porque una nación, y que se dejen de tonterías algunos que privan en inteligentes acá. Dije, no, que muchos dominicanos en Estados Unidos, no. Nosotros somos 75,000 kilómetros cuadrados en esta isla. En esta isla hay una competencia por el espacio. Como muy bien señaló Juan Bosch en una cita que circula en los medios de comunicación, en estos medios sociales que hay por ahí, las redes. Los haitianos han sucesivamente invadido el país en una u otra, en 5 o 6 oportunidades. Y ellos han tenido pretensiones después de haber devastado la ecología de su país, después de haber destruido los ríos, las montañas y haber deteriorado el ambiente a unos niveles tales que la situación se ha tornado verdaderamente difícil, después de haberse reproducido irresponsablemente a niveles de que hoy, teniendo la mitad del territorio que tiene la República Dominicana, tienen una cuantía poblacional superior a la de la República Dominicana. Su estado, un estado irresponsable, manejado por gente que no ha tenido ningún respeto por el bien común, que lo único que ha hecho es robar y abusar. Entonces ellos quieren que nosotros carguemos con esa cuota con la cuota de responsabilidad social que implican las falencias de un Estado fallido. Yo pienso que nosotros debemos ser solidarios, pero ellos allá y nosotros aquí, y en lo que podamos tener planes comunes, excelente. Ingeniero, ahora tenemos el fenómeno o la novedad de las marchas verdes, como un fenómeno inédito, nuevo, universalmente nuevo, para expresar las opiniones acerca de la corrupción y la transparencia de los gobiernos, claro, que no es solo de los gobiernos, sino de la sociedad toda. Yo quiero que usted le diga al pueblo dominicano su punto de vista acerca de estos movimientos en el país. Cuando son de las estrellas orientales, yo tengo mucha simpatía por ellas. Los verdes. Los verdes. Si el verde de las estrellas. Sí, yo lo veo y digo, caramba, ganaron las estrellas. No, en serio, fuera de broma. No, yo veo con simpatía que la gente se empodere y reclamen. Yo creo que es una gran contribución al sistema democrático que ciudadanos con el derecho a hacerlo, obviamente, reclamen un manejo decente de los fondos públicos. Subscribo la demanda pública de investigar todo lo que fue la contratación de financiamientos para la construcción de grandes obras con Brasil, y en este caso con esta compañía Odebrecht. Estoy de acuerdo en que es correcto vigilar que estos procesos se realicen con apego a la ley, de suerte y manera que a nadie se le ocurra, por razones políticas o por las que fueren, sacarle las castañas del fuego a los que hayan podido cometer, actos contrarios al interés nacional. Pero no estoy de acuerdo con
con excesos en esos pedimentos, porque el país no puede ahora tener como agenda principal un grupo de gente reclamando que se hagan cosas que no siempre están acorde con lo que la Constitución y las leyes establecen. Primero, en lo que tiene que ver con tratar de convertir aquello, por el hecho de que se haya podido congregar unas buenas cantidades de personas, para producir un cambio de gobierno y llevar a este país por el desorden. Yo rotunda y radicalmente llamo a los dominicanos a hacerle oídos sordos. Yo creo que este proceso no tiene que ser llevado, ¿verdad?, de ninguna manera. Creo que los más interesados en que así no sea deben ser los propios directivos, aunque se advierte que su dirección es un poco amorfa aún. Ellos no pueden pretender que por el hecho de que se hayan congregado una buena cantidad de personas pueden generar desórdenes en el orden o perturbaciones en el orden constitucional. Cuando pisaron el terreno de sentarse en una mesa algunas personas y por lo que ellos mismos crean, solicitar que fulano de tal sea apresado, que el presidente de la República tenga que renunciar, que este funcionario sea destituido. Yo creo que ahí han pisado un terreno que no conviene a la nación y al que no tienen derecho. Se puede hacer ahora, ya nadie se alarma. Mao Zedong, se puede citar a Mao Zedong ahora sin que... Yo no era partidario de Mao. Yo fui partidario de Mao Zedong como todos los jóvenes, pero hoy como hombre adulto no lo soy. Pero debo citar esto para ver si en qué medida se le puede sacar provecho. Mao Zedong refería que en esto de los combates hay que ir con razón, con ventaja y sin sobrepasarse. Pobre de aquel que se sobrepase. Entonces, la Marcha Verde está bien. No puede ser la agenda de la nación. La agenda de la nación ahora mismo es resolver el problema que tenemos de orden público, de inseguridad pública, el problema de la droga, el problema de los haitianos y la necesidad de tener una mejor distribución de la riqueza. Ese es yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo. Yo leo a las personas y casi todo el mundo coincide en eso. Lo de la corrupción es un serio problema que la nación tiene que resolver. Ahora, nadie tiene derecho a pretender que eso le da, que eso justifique el espacio de llevar al país a manejarse en función de malquerencias políticas que se incuban necesariamente en esas diatribas. Entonces, mi posición sobre eso, yo creo que es una posición más bien ecléctica. A mí me apena que hayan algunos que se vayan por ese camino, pero también entiendo, y lo reconozco con mucha franqueza, que hay muchas inquinas que que se han incubado en descuidos sociales. Hay muchos resentimientos sociales en este tiempo, que probablemente eso ha alentado esas malquerencias. Yo llamo al país a pensar en sentido diferente. Yo llamo a los dominicanos a darle respaldo a las cosas positivas y a moderar los resentimientos, muchos de los cuales se justifican sin ninguna duda. Hay mucha gente resentida con razones valederas. Pero llamo a los dominicanos a procurar hacer el esfuerzo a que logremos ponernos de acuerdo en 5, 6, 7 puntos. Yo recuerdo que cuando el modelo económico dominicano hizo crisis, el doctor Balaguer en el Cibao Central, creo que fue en Licey, pronunció un discurso que dejó a todo el mundo absorto, dejó a todo el mundo sorprendido. Llamó a que el PRD y el Partido Reformista, y el Partido Reformista se encaminaba a ganar las elecciones, y él lo sabía, llevaran candidaturas comunes. Aquí hay obviamente un grupo de ciudadanos que con legítimas razones se ve que estimulan la repostulación del presidente
Medina, y eso obviamente tiene un escollo constitucional, que cambios que se puedan producir en eso traerán nuevas tensiones hacia lo interno del partido oficial y en la sociedad. Es un derecho. Hay unas rutas legales para esas cosas. El país no puede dejarse arrastrar a situaciones de esa naturaleza. Yo creo que el país debe buscar, dentro del marco de lo posible, un gran programa, y ojalá y el presidente Danilo Medina, como el doctor Balaguer en su momento, quisiera hacerlo, promover un gran acuerdo que incluya, como he dicho, los problemas nodales. Y eso podría encontrar el apoyo de una gran cantidad de gente, lo que podría eventualmente derivar en que la escogencia de candidatos para el próximo certamen fuera más el fruto del acuerdo que de la imposición, fuera más el fruto de unos intereses nacionales bien definidos, que de las rencillas que pudieran haber en el PLD y fuera del PLD, en el Partido Reformista y fuera del Partido Reformista, en el PRD y fuera del partido y fuera del PRD, porque el mayor peligro que podríamos caer es mirar hacia nosotros, es decir, hacia el país político, como hicieron los políticos venezolanos. Guerrero, los políticos venezolanos son muy responsables de lo que está sucediendo en su país, porque ellos miraban hacia sus conflictos internos y no miraban los problemas de la nación. Nosotros y Venezuela, y han llorado lágrimas de sangre, porque de buenas a primeras, un grupo de advenedizos irresponsables, sin sentido de la vida política en el mejor entendimiento, permitieron que un hombre como el líder congresional de ese partido tenga ¿de qué? 30.000 millones de dólares. Entonces, mientras eso sucede, los cerros de Caracas, llenos de gente pobre, bueno, esos lodos, esos pueblos trajeron estos lodos. Yo creo que nosotros aquí ahora, que tenemos tremendas falencias en la agricultura, somos un país que está importando hasta yuca, ¿o no? Somos un país que exhibe hoy, que tiene 40 hospitales parados, ¿o no? Somos un país que enfrenta la pérdida de su población. La droga nos ha quitado el derecho a manejar nuestros hijos. Manejan nuestros hijos hoy los que pueden darle estupefacientes, los que tienen los carros bonitos, los que pueden regalarle una pasola a una muchacha. Entonces, mientras eso sucede, nosotros estamos preparándonos para la guerra del Almagedón, en que se despeluñen en el PLD los dos liderazgos más contundentes que ha tenido la nación, que en el Partido Reformista sigamos teniendo un grupo de chupópteros, viendo a ver quién es que, por dónde se pueden colar para conseguir un espacio para ser parásitos. Y mientras eso sucede, entonces, bueno, a veces nos quejamos de que haya un grupo de gente que uno no sabe muy bien para dónde van ni de dónde vienen, que se visten de verde y decimos, y esto no lo hallamos mal. Bueno, pero usted está planteando ese tipo de pacto requiere de una determinada voluntad patriótica. Y entonces ese sector de las marchas verdes ha planteado como medida primaria la salida del presidente de la República. Eso es absurdo. Eso es absurdo porque el procedimiento para encauzar a cualquier ciudadano, aún el primero de ellos, que es el presidente de la República, está establecido en la Constitución. Adiós, y si fuera así, que nos juntamos un grupo de gente y que es el contrario. O sea, fíjese lo absurdo. Y con un expediente previo. Sí. No, fíjese lo absurdo. Fíjense lo que yo entiendo que es sobrepasarse.
y yo se lo digo con cariño. La gente, bueno, no sé si lo van a aceptar así o no, pero lo que yo digo, son sus adversarios políticos. Sus adversarios políticos no pueden pretender ser jueces, ser fiscales y jueces. Y si fuera así las cosas, y cada vez que no nos gustara a alguien, ese es un gobierno fruto de unas elecciones que hasta prueba en contrario están dentro del marco de las limitaciones propias de este sistema nuestro. Yo estoy de acuerdo, yo estoy más que consciente, porque yo lo viví cuando estábamos nosotros en el gobierno y lo vi en el PRD. O sea, yo no vi en el PRD cómo eran las elecciones. Sí, yo lo vi en el PRD. Yo vi a un amigo mío, amigo que quiero mucho, entrar al centro de cómputos de la Junta Central Electoral y parar los cómputos en el año 86. Yo vi a una de las figuras estelares de la política nacional dejar caer una granada. Ah, sí, una granada. Y yo vi, y yo sé también que los guardias reformistas en el 78 andaban con unas banderitas. Sí, ingeniero. Siempre falta tiempo con una persona tan locuaz como usted. Así es que le agradezco su participación. Y yo a usted. Amigos, Gracias. ha sido la participación del ingeniero Ramón Pérez Martínez, dirigente político de la República Dominicana. Gracias por venir y a ustedes por estar siempre ahí con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo. Gracias, ingeniero. Okay. Muy bien.